Mesa fundamental, además muy de actualidad en el panorama del gobierno abierto y del buen gobierno en España. Es la mesa 5, que es Valores éticos para una nueva gobernanza, de la teoría a la práctica. Modera Pedro Pacheco, presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Pedro, todo tuyo. Muchas gracias, Rafael. Bueno, antes que nada destacar el acierto, el meter el binomio de ética y administración. Yo creo que hoy en día es imprescindible para cualquier camino de futuro. Lo tenemos presente en algunas partes, pero que conviene irlo asociando directamente. En la mesa va a iniciar la participación don Rafael Rubio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense y consejero de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid. No leo el resto del currículum, igual que haré con el resto de los ponentes, ya que vamos cortos de tiempo y suelen ser bastante amplios. Rafael, tus 10 minutos son a tu disposición. Pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, como vamos mal de tiempo, empiezo directamente, ¿no? O sea, como decía Pedro, la relación entre la ética y la administración es un elemento necesario y muchas veces dejado de lado, ¿no? Recordaba preparando la intervención el caso del Consejo de la Comunidad de Madrid, en el que teníamos la obligación de aprobar un reglamento y un código ético. Había una gran prisa por aprobar el reglamento, que la mesa lo aprobara, que todo. Cuando llegó el código ético se puso a dormir desde que lo tramitamos durante 1 año y medio. Y cuando preguntábamos, oye, el código ético, dicen, bueno, si es que no tiene valor normativo. Y yo decía, hombre, no tiene valor normativo, la ley dice que tenemos que tener un código ético. No, pero en el fondo no importa, era el mensaje permanente. Y al final nos dijeron, que yo todavía estoy dándole vueltas, que se consideraba un anexo al reglamento y que por tanto había sido aprobado con el reglamento. Cuando se aprobó el reglamento, el código ético no estaba elaborado. O sea, era un imposible metafísico. Y no es por criticar, pero es por me sirve para poner de manifiesto la importancia que tiene muchas veces, o la importancia que se le da a lo ético, en este caso al código ético que establecía la ley de la Comunidad de Madrid, cuando abordamos el tema de la transparencia en general, de la transparencia en particular y de la gobernanza en general, ¿no? Y yo creo que es un error porque al final la experiencia de todos estos años desde la aprobación de la ley, yo creo que nos enseña que la gobernanza en general y la transparencia en particular son un asunto que tiene una parte cultural muy importante, o sea, que tiene una parte que está absolutamente involucrada en el comportamiento cívico de los funcionarios, el comportamiento cívico de los ciudadanos, y que por muy buenas que sean las leyes, si no existe, si no va calando una cultura de transformación de la administración, pues al final las leyes no son omnipotentes y se quedan cortas, como hemos visto muchas veces, ¿no? Por tanto, yo creo que el primer mensaje es ese, ¿no? O sea, la necesidad de la ética ante la imposibilidad de confiar en el carácter omnipotente de la ley, ¿no? O sea, es evidente que la ley es imprescindible, pero no podemos olvidar que estos aspectos tienen un elemento cultural donde la ética juega un papel claro. Y juega un papel claro porque en estos asuntos la percepción que la ciudadanía tiene de la transparencia y la gobernanza resulta esencial. Yo acabo de aterrizar desde México, he llegado en el avión de las 6 de la mañana y una de las cosas que ocurre en México es que existe una diferencia brutal entre la percepción de la corrupción y lo que algunos llaman la corrupción real, si eso es posible de medir, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el comportamiento ciudadano se basa en la percepción que ellos tienen de la corrupción, no en los índices de corrupción reales. Y cuando tú tienes que decidir si es con factura o sin factura, lo que tienes en la cabeza es, como todo el mundo la pide sin factura, percepción, no realidad, pues por tanto, pues póngamela usted sin factura, ¿no? Es un ejemplo muy tonto, pero que creo que pone de manifiesto hasta qué punto, a la hora de la verdad, que estos elementos estén arraigados, desde una perspectiva cultural, acaba afectando de manera determinante a su implementación y al éxito de este tipo de políticas, más allá de lo meramente normativo, ¿no? Más en un momento en el que la administración está sufriendo 3 crisis, o yo las definiría como 3 crisis importantes. La primera, que es general, pero que afecta a la administración y a veces no nos damos cuenta, es la crisis de la desintermediación. O sea, de alguna manera hemos visto como
las lógicas de intermediación tradicionales en todos los campos, en el campo musical, en el campo cultural, en el campo comercial, se desintegran y se sustituyen por otras fórmulas de intermediación. No desaparecen, como dicen algunos, en mi opinión, al revés, se fortalecen, pero cambian. Y a veces la administración sigue pensando que sus lógicas de mediación siguen siendo válidas y no se da cuenta de que cuando la lógica de la intermediación ha cambiado en toda la sociedad, la forma que los ciudadanos tienen de exigir a la administración esa intermediación, la forma de relacionarse, en último término, entre los ciudadanos y la administración, por definición cambia, ¿no? Y cambia en sus tiempos, cambia en el peso de la participación y la colaboración. Son elementos que no tienen tanto que ver con la actitud que la administración adopte, sino con una necesidad de cambio que es radical. En segundo lugar, además de la crisis de desintermediación, la crisis de la confianza. Estoy haciendo énfasis en las crisis porque creo que todas ponen a las respuestas de los nuevos valores éticos como solución, ¿no? Vivimos en un momento que algunos, el Papa Francisco en concreto, ha definido como el de la era de la desconfianza, ¿no? Y es verdad que cuando queremos hablar de la confianza en la administración se nos ocurren millones de definiciones, pero yo me quedo siempre con la de Gambetta, que me parece que introduce los elementos claves, ¿no? Gambetta habla de que la confianza es un elemento subjetivo de percepción, que dice que es el nivel de probabilidad subjetiva de que se va a cumplir lo prometido, y lo desintegra en tres partes, ¿no? La confianza sería la suma de la competencia, la integridad y la benevolencia. Si entendemos la confianza como la suma de competencia, integridad y benevolencia, empezamos a tener pistas de qué papel debe asumir la administración si en esta crisis de intermediación y en esta crisis de confianza quiere convertirse en un órgano referencial, en un órgano capaz de transmitir esa confianza. Y en tercer lugar, la vulnerabilidad, que como voy un poco mal de tiempo no voy a extenderme mucho para pasar rápidamente a las respuestas y cumplir los 3 minutos, ¿no? Ante estas tres crisis que decíamos, ¿cuáles serían las respuestas de la administración o cuáles podrían ser las respuestas de la administración basados en estos valores éticos? En primer lugar, y que creo que es algo que se está viendo cada vez más en distintos campos, como en el de la regulación del lobby, por ejemplo, que ahora está otra vez sobre la mesa, es el paso de la autorregulación a la regulación, ¿no? O sea, hay muchos aspectos éticos que se han dejado siempre en el ámbito de la autorregulación y que, en mi opinión, tienen que ser, y ponía el ejemplo de la Comunidad de Madrid, tienen que ser integrados de una manera más determinante en el ámbito normativo para que realmente sean tomados en serio, ¿no? Si no, siguen siendo elementos decorativos que quedan bien, que en ocasiones son establecidos hasta por la ley, pero que luego son de muy difícil exigencia y acaban siendo pues arrumbados en un armario, pero sin una utilidad práctica. En segundo lugar, la sustitución de la lógica del control por la lógica del buen gobierno, ¿no? O sea, yo creo que durante mucho tiempo hemos construido las lógicas de la administración para evitar la corrupción y eso me parece que es un elemento esencial y entendíamos la transparencia como un elemento que servía para evitar la corrupción. Y yo creo que tenemos que empezar a entender la transparencia como un elemento que facilita el buen gobierno. O sea, la transparencia no es solo un elemento de control, es un elemento que permite el buen gobierno y lo permite poniendo foco sobre las formas en las que se adoptan las decisiones y desde esa perspectiva poniendo coto a la discrecionalidad, que no significa ni libertad de elección, ni arbitrariedad, ni exime del debido cuidado en la ponderación de todos los intereses. Y para todo eso creo que la transparencia es un elemento básico. En tercer lugar, me quedan 2 minutos, o sea que creo que cumplo, el poner por encima el hacer sobre el decir, ¿no? O sea, me parece que aquí hay un tema que ha acabado impregnando a la administración, pero que está muy metido en la política. O sea, tengo cierta sensación de que la comunicación política, a la que me he dedicado una parte de mi vida, ha acabado fagocitando a la política en sí mismo y que la gran mayoría de las decisiones políticas se adoptan fundamentalmente por lógicas de comunicación. El problema es que esta dinámica, que en mi opinión es perversa porque acaba destruyendo las propias lógicas de las políticas públicas y de la adopción de decisiones que afectan a la política pública, también acaba afectando de una manera muy directa a la administración y acaba suponiendo pues, decisiones
que pierden perspectiva temporal porque se piensan en el inmediato presente, que pierden sentido estratégico porque se piensan en clave puramente táctica y de alguna manera pues acaban afectando la calidad de las decisiones. En cuarto lugar, la perspectiva frente al inmediatismo, ¿no? O sea, creo que una de las consecuencias de las cosas que hemos visto hasta ahora tienen que ver también con esa toma de decisiones inmediatas a las que le falta les falta una perspectiva de medio o largo plazo, ¿no? Y que tiene que ver con lo que decía antes de la comunicación. Y por último, la integración frente a la fragmentación, ¿no? O sea, como consecuencia de todo lo anterior, y se ha visto últimamente en distintos informes, creo que hace 2 o 3 días se publicó uno de Más Democracia en esta línea, la fragmentación y la polarización van muy de la mano. Y esa fragmentación y esa polarización acaban afectando también a la toma de decisiones públicas e incluso a la gestión de esas decisiones públicas. E impiden la existencia de eso que nunca ha existido, pero que de alguna manera nos servía como referente a todos, que era una opinión pública entendida como un todo. La fragmentación de esos espacios públicos dificultan pues, la función de la administración que, por definición, está para servir a todos, ¿no? Acabo ya y simplemente empezar como acababa, ¿no? En una situación de cambio donde de alguna manera la gobernanza entendida como un todo se plantea como una solución, es necesario adoptar una serie de medidas o tener como una serie de referentes que permitan de verdad que la gobernanza se convierta en una herramienta que permita a la administración recuperar la confianza, ofrecer seguridad frente a la vulnerabilidad y, en último término, adaptarse a esas nuevas lógicas de intermediación que son una necesidad para cumplir su función. Muchísimas gracias. Rafael, agradecerte en nombre de todos que el esfuerzo realizado, que además de no haberte dormido ha sido brillante, o sea que vaya, mi felicitación por delante. Pasamos ahora a Víctor Almonacid, que es director de Prevención, Formación y Documentación en la Agencia Valenciana Antifraude y con un amplio currículum administrativo, como podrán comprobar en el programa. Víctor. Pues buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias. Gracias a la organización por invitarme. Muy bien. Oigo ahí como un... Bueno, voy a intentarlo. Gracias por la invitación al Gobierno de Canarias, al Gobierno Abierto y al Cabildo de la isla de Lanzarote, que es la cuarta vez que vengo, pero no hay 4 sin 5, ¿no? Porque es preciosa. Yendo al grano, porque efectivamente tenemos poco tiempo, yo para 10 minutos me van a permitir que no... Para 10 minutos me van a permitir que no ponga presentación, porque al final pasan las diapositivas y solo con explicar cada una se te va el tiempo. Pero sí que les invito desde ya a entrar en la página web de la Agencia Valenciana Antifraude. La Agencia Valenciana Antifraude, obviamente, su ámbito territorial es la Comunidad Valenciana, pero el ámbito territorial de Internet es el mundo mundial, como suelo decir yo. Entonces, ahí tenemos una vasta documentación, sobre todo por parte del Servicio de Prevención, que, bueno, pues a tenor del número de consultas, la verdad es que parece que tiene su utilidad, ¿no? Y su éxito. Entonces, les invito a entrar. Cualquier cosa que yo pueda poner en diapositivas es, vamos, la punta del iceberg comparado con lo que hay ahí. Y luego también, a nivel ya un poco más particular, también les invito a entrar en mi blog, en mi página web, que se llama No Solo a Hitos, aunque si ponen el buscador blog de Víctor Almonacid también les saldrá. Es gratis, no se piense que estoy haciendo publicidad de algo que es, pero entiendo que también ahí puede haber contenidos que a alguno o algunos de ustedes les resulten interesantes. Bueno, dicho lo cual, para desarrollar un poco mi parte, estoy de acuerdo con Pedro Pacheco que la mesa es muy oportuna, porque aunque hablamos de gobierno abierto, al final hay conceptos relacionados, ¿no? Yo creo que, de hecho, todo está relacionado. ¿Cómo vamos a hablar de transparencia, de gobierno abierto, sin hablar de ética, sin hablar de valores, ¿no? Al final es un debate ya antiguo, desde la Ley de Transparencia estatal, la de 2013.
si el buen gobierno tenía que ir con la transparencia. ¿Os acordáis de ese debate, ¿no? ¿Hacemos 2 leyes o una ley? Y la parte del buen gobierno, la verdad es que podría ser autónoma, porque es una parte que regula la ética. La transparencia es otra cosa. La transparencia es, pues, publicidad activa y derecho a acceso a la información, ¿no? Muy grosso modo. Pero no cabe duda, independientemente de que entre en el mismo cuerpo legal o no, luego las comunidades autónomas en las distintas leyes de transparencia a veces lo han puesto y otras veces no lo han puesto, pero qué duda cabe que está relacionado. Yo creo que tiene que ver también mucho con, en este caso voy a la labor de que hace mi institución. La Agencia Valenciana Antifraude es una de las 5 agencias u oficinas autonómicas que hay en España. Solo hay 5, de momento. 2 de ellas acaban de arrancar, que son la andaluza y la navarra, con lo cual, anteriores a 2022, pues estábamos en Cataluña, Valencia y Baleares, ¿no? Esto yo lo valoro negativamente. Es verdad que otras comunidades autónomas, como Canarias, esas competencias pues se las han asignado, ¿no?, a órganos, como en el caso de Pedro, ¿no?, órganos que en Galicia, por ejemplo, en Canarias, de cuentas, que de alguna manera acumulan, ¿no?, por si tuvierais poco trabajo, pero acumulan esas funciones. Pero yo sinceramente creo que el modelo es crear una entidad ad hoc para esto. Y como decía, yendo un poco a lo que hacemos, en concreto lo que es mi responsabilidad en la agencia, creo que es importante porque la prevención es el elemento diferenciador de estas instituciones a las que me refiero. Es la única institución preventiva con funciones preventivas. Lo llevamos hasta en el nombre. Es la Agencia de Prevención contra el Fraude, de lucha y prevención contra el fraude y la corrupción. Los tribunales de cuentas, el estatal y los análogos autonómicos, los defensores del pueblo, también lo mismo, el estatal autonómico, el propio Poder Judicial, todos son instituciones reactivas. Cuando actúan todas estas instituciones, la corrupción ya se ha producido. Por eso creo que es tan importante poner en valor la función de prevención. En un mundo ideal, ya sé que esto suena un poco idílico, un poco ingenuo incluso, pero en un mundo ideal, si la prevención fuera 100% eficaz, seríamos capaces de prevenir toda la corrupción. Evidentemente no vamos a prevenir el 100% de la corrupción, pero si prevenimos un cierto porcentaje, pues no llega a producirse. Y si llega a producirse, pues como decía, para eso ahí entran ya esos otros órganos o instituciones reactivas, ¿no? La propia Agencia Valenciana Antifraude también es reactiva, tiene su departamento de análisis e investigación. Pero bueno, mi responsabilidad en este caso, yo soy el director de prevención, intento vender un poco la prevención, ¿no?, porque creo en ello. Mi trayectoria profesional, que como bien decía también Pedro, pues no, en una mesa tan corta no podemos decir los currículum de cada uno, pero el mío se puede hacer muy largo y también se puede hacer muy corto. Yo lo voy a hacer ahora muy corto. 23 años en la administración local y 9 meses en la agencia antifraude. 23 años en la administración local, ¿qué significa? Pues que algo he tocado la administración local. Este congreso, el tema del congreso es gobierno abierto. Creo que es la administración, estos son como speech publicitarios. La administración local, que ahora mismo no es mi administración, creo que es la más idónea para poner en marcha cualquier mecanismo, todo lo que se ha mencionado estos 2 días. Gobierno abierto, transparencia, presupuestos participativos, participación de cualquier tipo, administración local. Ojo, no es la única, pero en mi opinión, ¿no?, como tengo yo ahora el micrófono, pues es el que está hablando, luego pueden preguntar, ¿no? Pero yo soy muy municipalista, ¿vale? También creo, obviamente, en el papel de las diputaciones. Está hoy aquí también Borja Golón. Las diputaciones son muy importantes, pero yo creo sobre todo en los municipios. Y esto es un poco a lo que me he dedicado hasta ahora. Claro, yo cuando tuve la posibilidad hace 9 meses, en marzo, desde marzo estoy en la Agencia Antifraude, y es un cambio muy grande, porque he cambiado varias veces de administración local, pero nunca he trabajado en una institución con unas funciones tan específicas. Entonces, mi madre me preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? Y claro, cuando
cuando alguien que no es, digamos, del gremio, ¿no? O que no está familiarizado con los términos técnicos te pregunta algo, está muy bien porque tienes que hacer el esfuerzo de explicarlo con unas palabras comprensibles. Que, por cierto, esto abriría el debate del lenguaje accesible y de cómo comunicamos. Pero a mí me gusta que me pregunte mi madre porque me obliga a esforzarme a explicarlo en cristiano, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, pues me voy a la agencia antifraude. Dice, pero eso no es un ayuntamiento, ¿no? Digo, no. Me voy a la agencia antifraude y voy a hacer funciones relacionadas con la prevención. Es decir, voy a intentar prevenir que no se produzca el fraude y la corrupción. Que no se produzca. Voy a intentar evitar que se produzca. Eso más o menos se entiende, ¿no? Y entonces se queda así pensando un rato y dice, ¿pero eso no es lo que hacías? Y la respuesta es que sí, realmente, o sea, al final, todos de alguna manera, yo lo tengo en la tarjeta, por ahí he repartido alguna tarjeta, pero todos de alguna manera, todos los que estamos aquí, trabajamos en la prevención del fraude y la corrupción. Salvo que alguno ahora esté pensando, bueno, no va a levantar la mano para decirlo, pero esté pensando, no, yo trabajo a favor. O sea, yo porque yo intento... No, pero las personas que creemos un poco, yo creo que aquí es el 100%, creemos un poco en el servicio público, ¿no? Y creemos un poco en esto, estamos a favor no solo de la eficacia y la eficiencia. Evidentemente hay un programa de gobierno, siempre hay que cumplir, hay que ejecutar, luego pasan cosas como la pandemia que te lo boicotea todo, pero también hay que hacerlo, o sea, está el qué y está el cómo, cumpliendo la legalidad. Pero, y ahora ya entro en la parte final del relato, ahora hay que aplicar un plus a eso. Ya se ha quedado, digamos, anticuado ese discurso de que hay que hacer las cosas y hay que hacerlas legales. Hay que hacerlas mejor que legales. La ley, echa la trampa, ¿verdad? O sea, la ley se puede cumplir y al mismo tiempo no cumplir. Creo que muchos me están entendiendo. La ley se puede cumplir y al mismo tiempo no cumplir. No todo es tan gordo como un delito del Código Penal. No se piensen que por no cometer un delito tipificado en el Código Penal ya somos Teresa de Calcuta. No se piensen eso. De hecho, hay alguna persona investigada que se celebra el proceso y finalmente sale con la sentencia absolutoria y se empieza a hacer fotos, pone una cara de bueno impresionante y yo he visto fotos hasta con la sentencia absolutoria, pero perdone, que usted que no esté condenado por un órgano judicial penalmente no significa que usted haga las cosas bien, ni siquiera significa que no haya cometido el delito, pero tenemos un sistema de garantías. Puede haber un acto de corrupción que no sea delictivo. Evidentemente también puede haber ilícitos administrativos. Está el ámbito, está la rama penal, está la rama administrativa. Puede haber corrupción que no sea delito. Puede haber fraude que no sea corrupción. Puede haber una mala práctica que ni siquiera sea fraude. ¿Por qué tenemos que hacer las cosas, aunque sea cumpliendo la ley, de una manera menos eficaz, menos eficiente y menos excelente, pudiendo hacerlo mejor? Vale, y ya acabo. Realmente aquí es donde aterrizamos en la ética. Cuando, y vuelvo a decir, te crees esto del servicio público, entonces es cuando interiorizas una serie de valores que está muy bien tener un código ético. Nosotros también tenemos código ético, por cierto. Y lo cumplimos y animamos a que los demás tengan código ético. Pero realmente es un trabajo intrínseco de cada uno. De cada uno. Cuando una persona tiene una serie de valores ya aprendidos desde pequeñito, no le hace falta el Código Penal, realmente no le hace falta el derecho. No le hace falta el derecho. A otros sí que les hace falta el derecho y el temor a la sanción. Por tanto, yo creo que estamos en un ámbito en el que podía haber hablado, ¿no? Son solo 10 minutos, de los fondos Next Generation, del plan de medidas antifraude. No sé si luego hay alguna pregunta de eso. Nosotros también, en nuestro relato está la apuesta por la integridad pública. Es decir, ¿plan de medidas antifraude para la ejecución de los fondos europeos? Sí, porque es obligatorio. Pero ¿y si ya de paso aprobamos un plan de integridad pública para la ejecución de todos los fondos, no solo de los europeos? ¿O es que hay dos tipos de fondos, los que proceden de Europa y los que no proceden de Europa?
Para ejecutar los fondos que vienen de Europa hay que aplicar las medidas de integridad pública, un plan de medidas antifraude, un código ético, una declaración de intenciones, velar para que no se infrinjan los conflictos de interés. Y cuando el dinero procede de otra fuente de financiación, ¿qué tenemos que ser? ¿Como la mafia? Eso no tiene ningún sentido. Vale, bueno, de momento lo dejo aquí. Muchas gracias y luego pues preguntas a su disposición. Gracias. Gracias, Víctor. Le recomiendo ampliamente porque lo he seguido el blog. Además trabaja en la agencia valenciana, que yo creo que es la más adelantada y la que lidera ese grupo. Y además Víctor siempre se ha caracterizado por utilizar todos los herramientas que da la administración hasta su límite verdadero. Incluso lo he implantado en Canarias temporalmente, y aunque de vez en cuando se producen ciertas incomprensiones que son básicamente de las que se están hablando en el día de hoy. María Méndez, la coordinadora del grupo de trabajo del Plan de Medidas Antifraude de la Subdirección del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de Canarias, es la que lleva la coordinación del plan y la que intenta poner de acuerdo a todas esas consejerías que están actualmente gestionando los fondos europeos. Tus 10 minutos. Pues muchas gracias. Yo me sumo también a los agradecimientos y utilizando un símil que estos días está, no sé, muy en boga, espero estar a la altura, aunque vengo de suplente, al lado de estos Messi, de estos Mbappé, porque en estas lides pues soy nueva. Efectivamente, yo formo parte de un equipo que intentamos coordinar la aplicación de este reto tan importante que se nos viene encima, que es el despliegue, la ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que pues en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, como el resto de administraciones, vamos a ejecutar en los próximos años. Tengo aquí tantos cachivaches que espero no pasar la transparencia con la botella de agua o... Nada, yo no... ¿Dónde tengo que enfocar? ¿Aquí o aquí? ¿Aquí estamos? Venga, ya está. Bueno, pues ya está. Presentaciones hechas. Su dirección general coordina la aplicación del fondo. Y esta foto que me parece... iba a decir que me hiciste spoiler, pero no, porque así me ahorras explicar todas las exigencias que tienen estos nuevos fondos. Pero yo creo que esta foto da un poco la clave. Esto es un gran desafío de gestión para la Unión Europea, ¿no? Porque puso en marcha este mecanismo tan exigente, digamos, con unos estados detrás que eran, por lo menos, no digo contrarios, pero sí escépticos, con lo cual había que reforzar la garantía de la implementación de esos fondos. La voluntad era hacerlo además rápido porque había que recuperarse de una crisis, no sabíamos lo que nos venía después. O sea que es un gran desafío para la Unión Europea, para España y en nuestro caso para Canarias en ese objetivo de la recuperación de la economía post-COVID, ¿no? Y es la envergadura por los datos, esto es lo que vamos a gestionar en el periodo 2021-27, en un escaso margen de tiempo, ¿vale? Porque los fondos ya se concentraban en un periodo y España en su plan ha querido concentrarlo aún más para tener ese efecto, digamos, arrastre, lo cual supone un esfuerzo adicional a nuestras administraciones públicas, la necesidad de la adopción de un modelo de gobernanza, la simplificación de procedimientos, pero manteniendo todas las garantías y controles que exige el marco normativo europeo. Y decimos que es un reto por ese volumen de fondos, por la concentración y por el escaso margen temporal y porque, digamos, la filosofía de los fondos es diferente. La novedad es que el desembolso de los fondos, al contrario de lo que estamos acostumbrados, se produce por el cumplimiento de hitos y objetivos más que por la ejecución del gasto, ¿vale? Recuerden, hitos, logros cualitativos, objetivos, logros cuantitativos, por ejemplo, alcanzar un determinado número de puntos de recarga, etc. Por cierto que uno de los hitos que España, de esos 212, era la aprobación de la Ley de Evaluación de Políticas Públicas, que ayer el Congreso de los Diputados aprobó. Creo que puede ser relevante para esta mesa. Vale, pues entonces un gran desafío y además un espacio temporal. En el caso del MRR, prácticamente todo tiene que estar ejecutado, gran parte en 2023.
Vale, bueno, esta es lo que les decía, la aprobación de reformas. Y las administraciones pues, se han dotado, porque leyes sí sabemos aprobar, ¿no? Y hemos aprobado leyes, estas en el ámbito estatal, sobre todo para agilizar procedimientos. El Real Decreto Ley 36, en diciembre del 20. La Administración Canaria pues, aprobó enseguida un Real Decreto convalidado como la Ley 4, también de agilización administrativa, de planificación para los fondos Next Generation. Este es nuestro marco jurídico. Y realmente el objetivo, sobre todo, es la ejecución más ágil de las inversiones, con una gobernanza más orientada a la gestión. Este cambio de paradigma realmente es el que introduce en nuestra gestión un cambio que, no me gusta mucho esa expresión, pero la voy a usar, que vino para quedarse, ¿no?, en el cambio de la orientación pública. Pero bueno, tan importante como esa orientación a resultados, que insisto, me parece que un avance, es pues todos los criterios que establece obligatoriamente el marco del mecanismo de recuperación y que España pues, ha asumido, incluso aprobando una orden específica que también forma parte de ese marco jurídico en el que tenemos que desenvolvernos los ejecutores de los fondos. Y entre ellos, pues el refuerzo de los mecanismos de fraude, corrupción y conflicto de interés. Y esto no debería, pero creo que introduce una novedad en nuestra forma de gestionar, y no porque fuera nuevo, ya existía, desde luego, bueno, tenemos que buscar ese balance entre la gestión y el control, de esa orientación de resultados asociados a indicadores con un calendario estricto y con la normativa vigente, y en este caso la que exige el mecanismo de recuperación, y con mecanismos de verificación y pista de auditoría suficiente. O sea, ese balance entre gestión y control. Como digo, el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia ya habla de que hay que tomar todas las medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión. Ese es el principio, proteger los intereses financieros de la Unión, y concreta las exigencias para cumplir los requisitos que nosotros hemos llevado, digamos, al ordenamiento español. Vale, y esto, como digo, no es nuevo, ya existe desde el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y hay numerosos reglamentos de protección de intereses financieros, directivas, e incluso la última sobre protección de denunciantes, que todavía tenemos pendiente de transponer, pero que ya es, digamos, ya de obligado cumplimiento, ¿no? Bueno, la orden 1030, insisto, nuestro mecanismo, no solo dice hay que respetar este principio, sino que obliga a las administraciones ejecutoras, y voy a pasar a la siguiente, y las administraciones ejecutoras son miles, porque pensemos que una biblioteca pública que va a comprar libros con cargo al MRR, el decisor ha sido el Ministerio, la comunidad autónoma saca la convocatoria, pero la biblioteca pública compra esos libros, tiene también que cumplir esta normativa y tener un plan antifraude, ¿vale? Y además de un plazo muy corto, 20 de febrero si no me equivoco, lo cual provocó una compañera de la Audiencia de Cuentas ayer en otro foro, habló del huracán antifraude, no sé si llamarlo más bien burbuja antifraude, porque todos fuimos al mercado a comprar planes antifraude, ¿no? Bueno, el Gobierno de Canarias también hizo en plazo su plan antifraude, lo aprobó el Gobierno de Canarias el 3 de febrero, se adaptó y se actualizó en mayo. Tenemos nuestro plan antifraude con todo lo que exige el plan de medidas antifraude, ¿vale? Y estamos poniéndolo en marcha, estamos dándole contenido, implementándolo. La Audiencia de Cuentas amablemente, como dijo antes su presidente, pues nos ha hecho un informe con una serie de recomendaciones que a nosotros nos sirven, y entre otras cosas, bueno, pues habla de adaptación, de implementación real del fraude, de extenderlo, creo que se ha comentado, al conjunto de los fondos. ¿Por qué lo hacemos para los fondos MRR? Debería ser norma ya para toda administración. Pero bueno, nosotros, como vamos como el título de la mesa de lo teórico a lo práctico, vamos a empezar por este trabajo. Es un reto, estamos muchas administraciones involucradas. En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, ese grupo de trabajo lo formamos pues un equipo transversal, y con la poca experiencia que tenemos, sí la teníamos en Canarias en la aplicación de los fondos estructurales, pero no como principio general del procedimiento, con cosas muy interesantes, la autoevaluación que se va a introducir al procedimiento administrativo. En fin, yo tenía muchas más ideas que contarles, pero no sé si ahora en las preguntas
pues podremos, bueno, espero haber estado a la altura, insisto, y haber planteado algunos temas que puedan suscitar pues cierto debate. Gracias, María. Has estado... 9 minutos. Has estado totalmente a la altura. Mira, en la línea de bueno, lo que ya comentó Víctor y tú también has comentado, partíamos de un terreno que además se repite en parte en los temas de ética y después incluso haré otra pregunta sobre ese aspecto. Nosotros estábamos manejando unos fondos europeos desde hace mucho tiempo, básicamente en el área de empleo, en el área agrícola, en el área pesquera, en fondos estructurales, donde firmábamos una declaración de posicionamiento ante el fraude, donde firmábamos un plan antifraude, donde quizás eso no permeaba hacia el resto de la organización, aunque tenía ante una posible auditoría unas consecuencias bastante elevadas, porque en función del porcentaje de fraude te hacían una elevación al fraude estimado a la totalidad del programa. Nos vamos ahora a un tipo de control del fraude quizás más horizontal, pero que, como decía Víctor, no afecta a la totalidad de los fondos. O sea, tenemos una parte muy importante de fondos propios o de fondos incluso transferidos por el Estado que quedan fuera de todo ese marco. Y tenemos a la vez un modelo organizativo donde tenemos una serie de organismos creados, una serie de organizaciones dentro de las propias consejerías o dentro del propio gobierno, una serie de funcionarios que tanto dirigidos a la gestión propia del fondo como al control. Nosotros en el tema en el informe de la audiencia te dijimos un poco que había que, por lógica, utilizarlo para la totalidad de la gestión de fondos. Es absurdo que tengamos, como decía Víctor, unas normas en un marco y intentemos funcionar con otras por debilidad del marco general. Cuando se ha tratado en el Gobierno el informe de la audiencia, aunque sé que no es a nivel de Gobierno, sino a nivel de Consejería de Hacienda, se ha planteado la extensión de este sistema de antifraude, de prevención del fraude, al resto de los fondos. Bueno, la verdad es que no es el nivel al que yo trabajo, pero nosotros tenemos un cometido claro, vamos a poner esto en marcha, vamos a hacerlo con todas las garantías. Se hablaba antes de cultura, ¿no? Hay que implantar esa cultura en la administración. Yo creo que la voluntad es ir paso a paso y por lo menos esto, porque además son unos fondos muy importantes, vamos a empezar por aquí, pero seguro que se va a extender. Ahora mismo estamos trabajando incluso con unidades provisionales, van a haber dentro de las unidades provisionales unidades antifraude, pero ese control de nivel 1 yo entiendo que se va a... Y una vez ya apruebas un código de conducta, una declaración institucional, todo eso ya va permeando en la administración. Entiendo que la voluntad a medio plazo será que forme parte de nuestra forma de trabajar. Una administración del siglo XXI necesita instrumentos del siglo XXI y que, como en otras ocasiones, los fondos europeos van a ser ese motor de cambio. Y entiendo, pero a mí no me corresponde, no puedo hablar en nombre del Gobierno, pero esto va a ser un motor de cambio, va a ser una palanca y de los fondos, entiendo, de Next Generation, pues se ampliará al resto de la ejecución, ¿no? Y dirigido a cualquiera de los ponentes, esto corre el peligro de un copia y pega. De que todos empecemos me imagino a toda la miriada de organismos ejecutores a la hora de elaborar las declaraciones de compromiso de no incurrir en fraude, de planes de antifraude, de la complicación que per se genera, porque guste o no guste, no hay una cultura. No puede caer otra vez en lo que hemos visto. Recuerdo yo creo que en todo el periodo democrático en España, quitando quizás Jordi Sevilla, yo creo que es el único ministro responsable de función pública que se ha atrevido a meterse con una ley que no sé si él mismo todavía se cree, con aquellos principios éticos y los principios de gestión
de la Administración que se recogieron después en la Ley de Altos Cargos, pero que a su vez en el 2015 se la cargan. Yo creo que esto adolece una cierta falta de reflexión real y que incluso incurriendo en el marco de obligatoriedad nos hemos quedado siempre con normas en principio donde voluntariamente nos incorporamos a ese deseo, pero realmente no llegamos nunca a dar el paso siguiente, ¿no? Está uno harto de ver en la prensa eso de es lícito, no, perdona, es lícito pero no es ético. O sea, eso, y después, ¿qué pasa? O sea, el ciudadano indolente siempre se va a preguntar, ¿y entonces qué hacemos? O sea, ¿nos seguimos tragando este tipo de píldoras? Me gustaría un poco, sobre todo, sobre el tema de la reflexión, porque yo tengo 44 años en la administración pública, se me nota por las canas, y yo entré con principios que, de alguna manera, el 90%, siempre aparece algo nuevo, pero el 90%, desde luego, el primer día que me senté en la oficina los tenía en la cabeza, pero he seguido y todavía estoy hablando de una declaración voluntaria de incorporarme unos principios y seguimos igual. Cualquiera de los dos puede contestar. Bueno, muy brevemente. Estamos en un momento... No, creo que no se me oía, ¿no? Cojo esto, mejor, sí. Estamos en un momento clave. Además, lo acaba de decir ella. Esto puede ser la punta de lanza y el riesgo es que puede no serlo. Puede ser flor de un día también. Puede ser que no tengamos desarrollada esa cultura de la que hablamos o que no tengamos interiorizada esa ética y esos valores, cumplamos las normas porque no queda más remedio, porque los fondos sí que los queremos, eso sí. Si tengo que cumplir una serie de normas, la Orden 1030, la normativa europea, etcétera, para que me den los fondos y luego para que no me los quiten, que son dos cosas diferentes pero que hay que tener en cuenta las dos, bueno, pues lo cumplo. Como ya he dicho antes y lo acabas de comentar también, lo cumplo para los fondos, para el resto de cosas no lo cumplo. Y luego, cuando ya no me obliga la normativa a cumplirlo, igual ya no lo cumplo más. Esto me recuerda, pero al revés, en la época de transitoriedad de las leyes 39 y 40 de 2015, realmente, y volvemos a lo de cumplir la ley y cumplir con algo más que la ley. Entre 2015, octubre de 2015, que fueron publicadas, y abril de 2021, que entró en vigor definitivamente lo último de la ley 39, ahí que hay 6 años casi. Cuando alguien, he dicho abril, entró en vigor en marzo de 2021, ojo, con un año de pandemia, no estaba cumpliendo con las obligaciones de la Administración electrónica, podía decir, como aún no está en vigor, yo no lo cumplo. ¿Eso es una buena gestión? Eso es una gestión horrible. Aparte de que la pandemia, la verdad es que ahí espabiló mucho a la gente. Claro, cuando vienen... Por eso los fondos se llaman de resiliencia, porque resiliencia la verdad es que no teníamos mucha. Por lo tanto, todo apunta, o sea, al hilo de esta pregunta, al final acabamos en la misma conclusión. Tenemos que dar un salto cualitativo. Tenemos que ir a la ética, porque si lo hacemos porque nos obligan las normas o no lo hacemos porque no nos obligan o porque no está en vigor, esto va a ser flor de un día. Y por eso es tan importante, aparte de aplicar los artículos literales de la ley, y esto lo dice, parece que me tiré piedras contra mi propio tejado, porque esto lo dice un jurista, pero es que yo estoy un poco harto de la literalidad de la ley. Primero, porque cada uno la interpreta como quiere. Y segundo, que cuando ya has llegado a un consenso de cómo se cumple ese artículo, haces lo que se supone que hay que hacer y todo lo demás no lo hace. O sea, es lo que en el colegio llamábamos aprobar con un 5 pelado. Hombre, la Administración tendría que intentar sacar un notable como mínimo, ¿no? Entonces, creo, estamos en un momento interesante, importante. Desde luego, el foco ahora mismo está puesto en los Next Generation. De alguna manera nos obliga a gestionar con un plus de calidad, de integridad, de legalidad, y lo vamos a hacer, pero tengo también el temor de que cuando ya no sea imperativo, pues volvamos a las andadas, que no sería la primera vez. O sea, en la misma línea yo creo que la parte, o sea, que esto es una buena oportunidad no solo para cambiar de alguna manera la cultura de la administración, sino para que los usuarios finales, esos que decía María, que son infinitos, puedan
puedan también ser parte de ese cambio cultural. Y me pongo en el otro lado, por así decirlo, ¿no? O sea, nosotros en la universidad, pues recientemente no, de hecho todavía no se ha publicado la resolución definitiva, pero hemos tenido hay un programa específico de estos fondos. Y cuando tú te pones en el lado del que recibe los fondos, lo primero es que de origen tenemos ya esas dos normas, o sea, los proyectos habituales de investigación del Ministerio que se rigen con unas reglas distintas de estos planes que han salido. Y cuando estás en los dos, cada uno tienes que funcionar de una manera distinta, o sea, en el mismo tiempo, en el mismo momento y con una labor muy parecida, porque al final no deja de ser labor de investigación. En segundo lugar, el equilibrio también del que se hablaba entre la gestión y el control, ¿no? O sea, a ti te dicen que ahora en estos segundos fondos hay que cumplir una serie de requisitos, pero nadie te explica por qué, no sé cómo decirlo. O sea, y por tanto lo acabaremos cumpliendo porque nos lo dicen, por así decirlo, pero en último término creo que ese cambio cultural no se va a producir. O sea, si de repente nos dicen que antes había que hacer unas cosas, ahora hay que hacer otras, pero ni sabíamos por qué había que hacerlas antes, ni sabemos por qué va a haber que hacerlas ahora, en mi opinión ese cambio cultural es muy difícil que se produzca, porque de alguna manera nos estaremos adheriendo, de manera no voluntaria, pero nos estaremos adheriendo a algo que está ahí y que tenemos que hacer sí o sí. Estaremos, dicho de otra manera, porque creo que nosotros no tenemos que hacer la declaración, pero estamos haciendo copia y pega del plan y lo haremos sin que nos cale ni nos afecte al día de mañana, ¿no? Y ahí nos encontramos con un tercer problema, y con esto acabo, que tiene que ver con la velocidad de los plazos, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, un plan de ciencias sociales habitual, de un proyecto de investigación de ciencias sociales habitual en la Universidad Española en general, te dan unos 30.000 euros para 4 años. El volumen de los fondos que nos están dando con los fondos europeos multiplica por 4 esos fondos solo para un año. O sea, nos están dando entre 150 y 160.000 euros para un año. O sea, es imposible que con las dinámicas habituales y con la lógica habitual que tenemos seamos capaces, o es muy difícil, seamos capaces de adaptarnos a esas nuevas lógicas, y por tanto tenemos que ser capaces de facilitar de alguna manera eso, cumpliendo las normas, porque si no va a ser imposible la ejecución, en mi opinión. Venga, gracias, Rafa. Solo por Disculpamos, apuntar. Sí, disculpamos, María, que sí, me tengo tienes ir que coger un porque avión. se tengo que coger el avión, pero nada, simplemente por acabar, aparte de agradecer este ratito, y me prometo leer más, sobre todo sobre mis dos compañeros en la mesa. Simplemente yo creo que la virtualidad también de los fondos, no hablemos solo de esta parte, yo creo que esta orientación a resultados, este principio de planificación estratégica, ese cambio de paradigma, yo creo que va a ser tan importante como los principios rectores que introduce, y yo creo que como administración tenemos un reto que cumplir, y yo puedo ser optimista, pero creo que vamos a estar a la altura. Y nada, a todos muchas gracias y que tengan una buena jornada. Gracias, María. Si tienen alguna pregunta. Decir, ustedes o actúan bien o aquí se acaba el cuento, ¿no? Porque de hecho ahora mismo en la administración la estabilización de tanto contrato por ahí temporal, interinos, esto viene de muy atrás, ¿no? Ahora va a costar mucho porque nos hemos dejado ir en el tiempo. O sea, si una cosa que está mal la arreglamos en el momento, nos va a costar menos, pero si dejamos pasar 5 años, 10, 15, ¿ahora cómo lo hacemos? La bola ha aumentado tanto, que nos está aplastando, y eso, evidentemente, es un problema de la administración, del mal control. Llámese, yo no sé qué palabra ponerle aquí, ¿no? Pero, primero, lo que decía el compañero, o sea, vamos a hacer que la honestidad exista desde el principio. Vamos a creernos que podemos ser buenos, que las cosas se pueden hacer bien, ¿no? ¿Por qué dejamos que las cosas en el tiempo se dilaten hasta no tener solución? Yo creo que esto debe ser cuestión de cultura, educación y desde la escuela. Evidentemente, como no nos creamos esto, mal vamos. Es mi aportación de lo que estoy recogiendo. Es hablar del derecho a buena administración. Yo creo que quien mejor puede contestar esto eres tú, Víctor. Bueno, de lo que acabo de decir, ¿Sí? estoy básicamente de acuerdo
acuerdo en todo. Lo que sí que puedo decir es que en esa línea, un poco para que veas la luz al final del túnel, ¿no? Para tú no, todo el mundo. Al final, el vaso dicen que se puede ver medio lleno o medio vacío. Los optimistas realistas, porque hay optimistas que viven en un mundo de arcoiris y unicornios que no es demasiado factible, pero creo que estamos mejor de lo que estábamos. Estábamos mejor. Eso también puede decir alguien, es que estábamos muy mal. Bueno, pero estamos mejor de lo que estábamos. Esto podría marcar una tendencia. Al final, todo lo malo ayuda. Esto es el refrán de que no hay mal que por bien no venga. La pandemia, que es una cosa terrible, una desgracia a nivel planetario, con millones de muertes, pues ha sido bueno para que la administración mejore. Ha sido bueno para la implantación de la digitalización. Ha sido bueno para mejorar determinados procesos que ahora pues, nos hemos dado cuenta que no teníamos lo suficientemente bien dispuestos. La función que hacemos en la Agencia Valenciana Antifraude, en la parte de prevención, tiene que ver con esto. El cargo completo mío, lo que pasa es que es muy largo, no lo digo casi nunca, es director de prevención, formación y documentación. En la parte de formación, la formación no es solo a funcionarios, formamos a la sociedad. Hacemos determinadas actividades, como por ejemplo los docuforum, también vamos a los institutos, vamos a los colegios. Tú decías, desde pequeñitos, sí, le hablamos a los jóvenes, incluso a los niños, de integridad. Porque ellos serán los futuros presidentes del gobierno, ministros, o da igual, o ciudadanos responsables. Tenemos que poner la alarma, la alerta. Nosotros a nivel técnico trabajamos con mapas de riesgos. Los riesgos son muy importantes identificarlos, porque donde hay un riesgo hay una potencial corrupción, que luego se produce o no se produce. Es como lo de los conflictos de interés. No todo el mundo que está incurso en un conflicto de interés luego acaba prevaricando, pero es un riesgo. Eso es lo que es un riesgo. A nivel social, ¿dónde tenemos identificados los riesgos? Creo que el problema es que tenemos el umbral del riesgo demasiado alto. Demasiado alto. Somos muy tolerantes. Pese a todo, la gente... Dicen que los españoles somos muy de protestar. Yo creo que protestamos muy poco. Somos bastante sumisos. Luego, pues ahora, ¿no?, que se está celebrando el Mundial, como España llegue muy lejos, ayer estuvo a punto de quedar eliminada, pero como al final haga algo, saldrán millones de personas a celebrarlo. Pero no nos movilizamos por el fútbol, sí, pero por cosas más importantes no nos movilizamos. Entonces, intentamos hacer esta labor de evangelización muy pronto. Y voy a poner un ejemplo, ya acabo porque ya seguro que estamos mal de tiempo. Que lo teníamos acumulado, no lo ha creado esta mesa. Un ejemplo, una analogía, que yo sé que es un tema muy sensible, pero creo que es una analogía válida, es la violencia de género. ¿Por qué hay violencia de género? Sin duda es un tema muy complejo y hay muchas causas, pero ¿dónde tenemos socialmente puestas las alarmas? ¿Qué pasa cuando ese joven tiene una, no sé cómo decirlo, una novia o va con una chica, ella tiene que pasar por su aprobación? ¿Por qué le mira el móvil? ¿Por qué le mira la ropa? ¿Por qué le dice cómo tiene que...? Eso podría ser, o es, yo creo que directamente es algo como para que nos plantemos ya en ese nivel. ¿Por qué? Porque si toleramos eso, luego eso irá subiendo. Cuando toleramos que un joven o de la edad que sea, controle las comunicaciones, que es un derecho constitucional, ¿no?, el de la privacidad de su pareja, eso es el umbral del riesgo de la violencia de género. Y con la corrupción pasa lo mismo. Al final, ¿quién es corrupto? Pues en España es corrupto el que puede. No todo el mundo es presidente del gobierno. A veces a uno le toca ser presidente de la escalera. El presidente de la escalera, obviamente, hay muchas veces que no, pero algunas veces es corrupto. Y dentro del presupuesto de la finca, que evidentemente es mucho más pequeño que el del ministerio o el de la comunidad autónoma, el año que le toca ser presidente al presidente corrupto, pues igual se hace una rampa para que, en teoría, ¿no?, bien intencionada, para que las personas con alguna minusvalía tal y cual, pero se la encarga su cuñado. Si esa persona, en lugar de manejar, no sé, 10.000 euros, manejara
10.000 millones, pues a saber lo que haría. Entonces, es un problema social y para que ese problema social, no voy a decir desaparezca, porque como he dicho antes, no hay que ser ingenuo, pero se mitigue, vaya a menos, tenemos que empezar yendo a donde está la gente, también como decía antes, hablándoles en su idioma. Aquí no vale esta jerga jurídico-administrativa. Si no nos entienden, no seremos capaces de transmitir un mensaje. Pero bueno, como he dicho antes, por ver el vaso medio lleno, algunas instituciones estamos hablándole a la ciudadanía, a la gente joven y a todo tipo de personas. Y les estamos intentando ya desde jovencitos evangelizar con el tema de la integridad. Y no lo hago más largo, pero por ejemplo, el tema de las denuncias, ¿no? Hay que denunciar. La cultura mediterránea, y esto viene casi más de Italia que de España, es la de matar al chivato, ¿no? Desde pequeñitos, tú, cuando un compañero en clase hace una fechoría, parece como que hay que protegerlo entre todos. Ya, pero es que yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho. Si en un examen un niño copia y yo no copio, ¿y si ese examen no es en el colegio, es una oposición? Pues a lo mejor es injusto, a lo mejor vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad que una persona apruebe un examen y por lo tanto una plaza en la administración copiando. ¿Por qué no se puede denunciar? Se tiene que denunciar, ¿no? O sea, hay tanto que hacer a nivel social, hay que cambiar la cultura, pero bueno, eso empieza, como bien decías, desde pequeñitos. Y perdón que me he enrollado. Nos queda tiempo para una pregunta más, si alguien tiene algún tema. ¿Alguien? Pues venga, damos por cerrado entonces esta parte del debate. Agradecemos a los ponentes y que han manifestado con su alto nivel de expectativa, eran una apuesta segura, tenemos que confesarlo. Muchas gracias a todos. Bueno, estamos ya terminando.